Sí, sobre las cuestiones Recording is on. más específicas, tuve algunos problemas en la tercera ronda porque nosotros éramos baja de oposición, entonces pues ya teníamos ahí nuestros argumentos y todo, pero el de alta de oposición, pues, o sea, pensó exactamente las mismas cosas y entonces las dijo, y pues como le tocó al primero, pues ya, como que no, me dejó en una posición así como de, tengo que inventar algo nuevo, pero que no, o sea, no tengo tiempo para inventarme algo totalmente nuevo, o sea, no supe muy bien qué hacer ahí. Supongo que son ya cuestiones que luego se ven sí, en la práctica de debate, las prácticas de los miércoles, Ahí supongo. el cuchillamiento siempre es una opción. ¿Y qué otra cosa? Está chido, las posiciones estas de látigo, o sea, tienen como sus propias estrategias. Eso me llamó la atención. Y pues en general sobre cuestiones de notas, intenté hacer notas así como utilizando, ¿no? Como em, este diagrama de sí, X, entonces Y, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero no, como que me costaba mucho trabajo todavía, supongo que es cuestión de práctica para empezar a ver los argumentos de esa manera. Em, y también cuando yo exponía, pues digo, cuando yo hablaba, em, como que se me hizo chistoso que tuviera que anotar todo lo que quería decir, como que siento que todavía falta practicar esta parte como de ser muy sintético en el papel y ya conforme uno hable, pueda como soltar todo, ¿no? Expresar así todos los detalles. Va, pues como en general, bien. Es como práctica fue lo que faltó, pero es normal porque es el primer torneo. Pues eso es bueno. Malo sería que dijeras una fue del carajo, no aprendí nada. Ahí sí habría problemas. Pero bueno, avanzamos pues. El modelo de Turing. Lo vimos la sesión pasada y vimos que está hecho para analizar argumentos y tiene 6 componentes. Las afirmaciones, que es lo que conocíamos hasta antes de Turing como conclusión, y a la cual también le llamaré conclusión de forma indiscriminada, aunque Turing le llama afirmaciones. Los datos, lo que conocíamos como premisas, y a lo que yo también le voy a decir premisas de forma indiscriminada, aunque Turing le diga datos, que son precisamente los datos que damos a favor de nuestra conclusión para sostenerla. Ahora, para poder hacer ese paso entre las afirmaciones y los datos, necesitamos de garantías. Y las garantías, como habíamos visto ya antes, son usualmente enunciados en forma de ley que nos permiten hacer ese puente entre datos y afirmaciones. Los modalizadores están en la conclusión y lo que nos hacen es ver con qué tanta fuerza, matizar la fuerza con la que afirmamos cosas. Probablemente, posiblemente, con alta probabilidad, es necesario que todas esas cosas son modalizadores. Condiciones de excepción se pueden o no añadir en la conclusión. Y estas son, como su nombre sugiere, condiciones en la cual el paso inferencial que estamos haciendo no se sigue, en las cuales alguna excepción puede suceder. Como ya hemos dicho también, si queremos que nuestro argumento sea un poco más fuerte, podemos en los datos añadir los counter a las condiciones de excepción. Y por último, el respaldo funciona como la garantía de la garantía. Es lo que nos deja, es lo que nos permite saber que la garantía tiene sentido. Vale. ¿Dudas sobre el modelo? ¿Te acuerdas más o menos? Briefing para Tabar que viene llegando. Hoy vamos a hacer repaso del modelo de Turing, mini práctica. Entonces, si ya pasó el chisme time, ¿dónde estaba? Acá, has llegado tarde. Pero
Si quieres añadir algo, abres el micrófono, ¿no? O levantas la manita y luego abres el micrófono. Hoy es práctica, no vamos a ver teoría, entonces no hay peso. Muy bien, entonces, vimos también el ejemplo del mismo Tulvin, que es este de... Quiere probar que Harry es un súbdito británico. Esta es su afirmación. Entonces, tiene como único dato que Harry nació en Bermuda. Y nos da el argumento del tipo, bueno, Harry nació en Bermuda, por lo tanto es un súbdito británico. Si solo me dice eso, y yo no sé nada de cómo jala el ser súbdito británico, necesito más cosas. Entonces es probable que le diga, ¿por qué? Es probable que si soy yo el interlocutor, primero le diga, ¿por qué? Entonces él me tiene que dar más datos. Tiene que decir por qué eso es el caso. Y ahí es cuando aparece la garantía, que es su razón para ligar de que Harry nació en Bermuda, es una buena razón para decir que Harry es un súbdito británico. ¿Vale? Este puente. Y él me dice, bueno, una persona nacida en Bermuda será generalmente un súbdito británico. Si se fijan, esta es un enunciado legaliforme del que habíamos visto la vez pasada. Es un enunciado en forma de ley. Si lo formalizamos, dice algo así como, no dice para todo X porque dice generalmente, existe X tal que si nació en Bermuda, es muy probable que sea súbdito británico. Desde ese de es muy probable, ya no está metiendo el modalizador. ¿Qué tan fuerte va a ser su conclusión? Su conclusión va a ser posible, no va a ser necesaria, porque hay casos de excepción. Entonces, supongamos que yo todavía no le creo. Digo, ¿de dónde diablos sacas que alguien que nació en Bermuda va a ser súbdito británico? Entonces puedo volver a inquirir y él me tiene que ofrecer un respaldo. El por qué su garantía es el caso. Y este respaldo tiene que ser una ley más básica o algún dato empírico sólido. Y aquí Turbin lo tiene. Y nos dice, mira, te presento las leyes y provisiones legales que nos dicen cómo diablos se hacen los súbditos británicos. Puedes ir a consultarlas y vas a ver que tengo razón. Entonces, su argumento ya está mejor estructurado. Ahora, en las condiciones de excepción, como ya hemos visto que su conclusión no es necesaria, las puede o no enunciar. Acá las enuncia. Dice, bueno, a menos de que sus padres sean extranjeros o haya sido naturalizado americano, entonces Harry es un súbdito británico. Si Tulvin quiere que su argumento sea todavía mucho más fuerte, puede añadir en los datos, en lugar de solo Harry nació en Bermuda, poner los padres de Harry no son extranjeros y Harry no se ha naturalizado americano. Son las oraciones que sirven como counter de las condiciones de excepción. Entonces, si tú quieres refutar este argumento, como habíamos visto también en la sesión pasada, podríamos utilizar las estrategias que ya hemos visto, intentar hacer alguna de acá falsa. Si no podemos hacer alguna de acá falsa, y esto no es una universal, entonces tampoco la podemos falsear con un contraejemplo, lo que tendríamos que hacer ahora es cuestionar la garantía, decir que esta garantía no es relevante para el caso, que no nos funciona y demás, o atacar la mera base, los respaldos. Es decir, esas leyes que me ofreces, por ejemplo, no aplican ya, se han derogado hace poco, o cosas así. Vale. Dudas sobre el modelo de Turing. Muy bien. Vimos un ejemplo más práctico que el de Turing, que es este de Josafat, que nos decía, argumentaba a favor del incremento del salario mínimo. Y nos dice todo eso. Se los voy a volver a leer acá en Tulvin. Entonces, para eso Tulvin. Lo dice como conclusión. El incremento del salario mínimo real del 15% es una medida que sirve para recuperar el terreno perdido del poder adquisitivo de los trabajadores. Eso es lo que quiere concluir. Ya les he dicho que esto era en el marco del debate sobre después de que AMLO subió al salario mínimo. Bueno, metió la propuesta de ley para que subiera el salario mínimo, que se aprobó. Si Josué va por la vida y solo afirma eso, es normal que le pregunten por qué. ¿De dónde diablos sacas eso? ¿Con qué más cuentas?
Y ahí ofrece los datos. Y nos da 5.1. Dice 1, bueno, si la afirmación es el caso, entonces a nivel macroeconómico se fortalecerá el mercado interno, se generarán efectos multiplicadores y se aumentará la demanda de efectivo. 2. Aumentar el salario no tendrá impacto en la inversión privada porque esta tiene altas tasas de rentabilidad. 3. Las ganancias de los altos empresarios no se van a reducir. 4. Las ganancias de los altos empresarios podrían aumentar si hay alto consumo. 5. Los efectos inflacionarios del incremento salarial serán nulos. Y 5.1. No estamos en un escenario de una espiral inflacionaria. Y de nuevo, si ustedes son como yo y no saben de economía, podrán decir, pues qué bueno, Josafat, pero ¿a mí qué? ¿Por qué son relevantes esos datos? ¿Cómo esto se conecta con la conclusión? No es claro. Esto no es trivial. O sea, si bien es cierto que esto es algo que te puede pasar en la vida si no conoces el tema, es algo que te puede pasar en el debate si no explicitas claramente cómo estás conectando tus premisas con tu conclusión. Puedes darme muchos datos, pero si no es claro cómo se relacionan con la conclusión, va a ser inútil. Y como he dicho en la sesión pasada también, lo que nos permite conectar eso, o sea, la condición necesaria para que se pueda hacer un argumento, es la garantía, que es el puente. Entonces, cuando ya le pregunte yo qué diablos, porque esos datos son relevantes, me da su enunciado en forma de ley que sirve como garantía. Ah, bueno, si aumenta el salario mínimo, entonces aumenta el poder adquisitivo. Muy bien, muy bien. Y ya me da los datos y el argumento tiene sentido. Pero tiene condiciones de excepción, como toda ley, como ya vimos también la edición pasada. Dice, a menos que se genere inflación o que haya pérdidas en la inversión privada y por tanto pérdidas de empleo, entonces la afirmación será el caso. Y pues dado que es un profesional para hacer argumentos, nos pone en sus datos las oraciones que anulan las condiciones de excepción. Nos dice, no se va a generar inflación, no va a haber pérdidas en la inversión privada y no va a haber pérdidas de empleo, haciendo su conclusión más sólida. Si todavía queremos cuestionar la garantía, que en este tipo de debates pasa mucho, bueno, pero ¿cómo está eso de que si aumenta el salario mínimo, entonces va a aumentar el poder adquisitivo? No te creo. Entonces, puede darme un respaldo. Y me dice, mira, aquí está la teoría económica, tenemos este teorema que nos dice, que nos prueba justo la garantía. Si quieres pelearte, pues peleate con el teorema. Y se puede. Puedes falsear el teorema y ya está. No es tan fácil, pero se puede. Muy bien. De nuevo, dudas en el modelo. Antes de pasar al ejercicio. Tomar algo que quieras añadir al modelo, a sus usos en el debate o demás. Ya. Eh, si lo puedes conseguir y quieres, te podemos esperar. Eh, sí. Vale, vale, vale. Si gustas en lo que es eso, presenta el primer argumento del ejercicio y presenta el ejercicio. Vale, entonces, vamos a, por la sesión de hoy, a analizar argumentos con el modelo de Turing. ¿Qué vamos a hacer entonces? Les voy a presentar argumentos y ustedes me van a decir cuáles son sus partes. ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué modelizador está usando? ¿Cuáles son las posibles condiciones de excepción? ¿Y cuál es su respaldo? Recuerden que en el modelo, usualmente lo que es explícito son las afirmaciones, los datos y a veces las garantías, pero no necesariamente. Todo lo demás puede estar implícito, entonces es su chamba encontrarlo. Pero, como también hemos visto, todas esas cosas implícitas también son puntos de ataque. Entonces, si las detectan bien, pueden tomar argumentos por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Genial. Bueno, este modelo es bastante bueno en algunos casos
porque es de hecho el que se suele manejar con más, o sea, vamos, es el que es más común que vean en debates donde pueden hacerlo. Y cuando digo pueden hacerlo es porque, como saben, algunas mociones se habrán dado cuenta que son muy específicas, ¿no? Entonces es posible que ustedes no tengan acceso a datos o que no sepan dar alguna evidencia empírica, pero cuando sí puedes hacerlo debido al tipo de moción, que tienes conocimiento algo específico, es bueno que recurran a él. Y yo les recomendaría centrarse en la parte de, le puedes regresar a la parte donde están todas las componentes. Una, es bueno centrarse en las afirmaciones, en las garantías y bueno, si acaso en condiciones de excepción, eso lo haces desde que delimitas la moción y en el respaldo. Lo demás no es que no sea importante, es que muchas veces no van a acceder, por ejemplo, a datos. Por otro lado, cuando a ustedes les toca refutar, las refutaciones más efectivas que yo he visto como juez a un modelo de Toulmin están en el lado de, pues generalmente en el lado de los modalizadores. Bueno, déjame ver si no me perdí porque ahorita entré algo tarde. Cuando hablamos de modalizadores es lo mismo que hablar del cualificador modal, ¿no? Que dices de que si es probable, necesario, si no. Bueno, eso. Las mejores refutaciones que he visto van a ese lado. ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos tienen la costumbre de hacer algo que le llaman sobreimpactar. Sobreimpactar significa que te quieren vender como necesario algo que es probable, por ejemplo, o como probable algo que es posible. No sé si me explico. Entonces, sí, muchas veces te demuestran que algo es posible y te lo venden como probable, o te demuestran que algo es probable y te lo venden como necesario. Si ustedes se dan cuenta de ese tipo de cosas, pueden tumbarle muy bien sus argumentos y saben jugar su refutación. Gracias, Owen. Solo una aclaración, puede ser de terminología. Acá Turbine utiliza datos como en lógica utilizamos proposiciones. O sea, no necesariamente son datos empíricos así hiper sólidos, solo son razones para sostener la conclusión. Entonces, en ese sentido, siempre va a tener acceso a los datos porque son las razones que te están dando para la conclusión. Pero todo lo demás, estoy de acuerdo. Entonces, los datos también serán importantes porque son las razones. Si logra hacer una de estas falsa, pues se cae todo. Entonces, ahora, ejercicio. Vamos a ver argumentos. Eh, los argumentos son argumentos filosóficos, pero no tienes que saber filosofía para analizarlos. Además, intenté que fueran filosóficamente interesantes. Argumento a favor del determinismo. Determinismo es esta tesis metafísica de que hay algo así como el destino. Ya todo está hecho, no existe libertad individual. Libre albedrío no existe. Y este es un argumento a favor de eso. Y dice, las leyes de la física nos explican cada estado físico en el universo. Pero si esto es así, cada evento en el mundo está determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física. Además, sabemos que esta determinación de los eventos en el mundo es incompatible con la libertad del hombre. Es por ello que no somos libres. Las condiciones iniciales de un sistema es cómo se configuran al empezar, cómo se distribuyen los objetos al inicio. Entonces lo que está diciendo acá es, tenemos un conjunto de condiciones iniciales. Si le metemos a eso además las leyes de la física, todo está determinado. No hay libertad. Entonces, ¿qué ves? Primeras impresiones primero. ¿Qué les parece el argumento? ¿No sé si creen en el destino? Sí, claro, pero es una reputación más fina. Entonces, pueden abrir el micrófono cuando quieran. Nah, yo creo que es más complicado que eso de
las leyes de la física. Quizás sea, sí, igual quizás sea más complicado formular un determinismo. De entrada, creo que se podría refutar ese argumento. Tal vez, creo. Espero no ser demasiado optimista. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a analizarlo. Según el modelo, hay algo que me quiere probar. Hay alguna afirmación. Conclusión. ¿Cuál es esa? No somos libres. Tanto no somos libres. Y para llegar a eso, pues nos tiene que dar datos. Nos tiene que dar al menos alguna razón para que le creamos. Es lo que de nuevo habíamos visto antes como premisas. Entonces, ¿cuáles son las premisas que nos llevan a esa conclusión? Pues hay tres premisas, o sea, si lo vemos como premisas, pues hay tres, ¿verdad? Las leyes de la física nos explican cada estado físico en el universo. Luego, si las leyes de la física, bla, 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 entonces cada evento en el mundo está determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física. Y la tercera sería, la determinación de los eventos en el mundo es incompatible con la libertad del hombre. Por lo tanto, no somos libres. Justo. Oh, muy bien, ahora sigue la parte difícil. La garantía. ¿Cómo está conectando esos datos con la conclusión? Esos datos son relevantes para la conclusión. Ah, bueno, yo no estoy seguro si ¿cómo se dice? La premisa que dice, si esto es así, cada evento en el mundo está determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física, sería una garantía, por que es un enunciado hipotético de sí, entonces, no sé, ¿qué opinas? Entonces, les voy a cambiar primero qué opina Robar y Alex. Alex tiene la misma duda. Muy bien. Sí, puede jalar como garantía, dado que no es un dato, es un contrafáctico. Si eso es el caso, entonces acá. Entonces, sí, la que se había dicho como premisa 2 es de hecho la garantía. Si es cierto que las leyes de la física nos explican cada estado físico en el universo, entonces cada evento en el mundo está determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física. Esa es la garantía. Si se fijan, nos está dando técnicamente solo un dato. Las leyes de la física nos explican cada estado físico en el universo. Ahora, pongamos que no le creemos su garantía. Preguntamos cuál es el respaldo. Quizá aquí deberían de ser físicos, mecánicos clásicos para saber eso, pero por intuición, ¿cuál sería el respaldo de una afirmación estilo, sí, las leyes de la física nos explican cada estado físico en el universo, entonces cada evento en el mundo está determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física? Las digo yo, es la teoría de sistemas complejos. Si te quieres pelear contra eso, te avientas del tiro contra la teoría de sistemas complejos. Ese es el respaldo. Muy bien, ahora, modalizadores. ¿Qué tan fuerte es su conclusión? Necesaria, probable, posible. Necesaria, justamente. Está diciendo, no somos libres, a secas. No está diciendo, es posible que... Nil. Violento. Y condiciones de excepción. ¿Nos presenta alguna? No, porque no está concluyendo de forma necesaria. Está presuponiendo que no hay excepciones, pero ¿podría haber excepciones?
por el capitalismo. ¿Podría haber excepciones? Acá. Quizá justo, bueno, sí, por como justo como dice Tobar, como lo presenta el sujeto de que hizo este argumento, no hay condiciones de excepción, pero quizá por lo que dices de teoría de sistemas complejos, si alguien sacara algún dato, no sé, como que no todos son sistemas complejos, ah, quizá podría matizar un poco la afirmación, algo así. Ajá. Eh, Importante. Aunque el sujeto no le esté dando condiciones de excepción, eso no implica que no existan. Como su conclusión es necesaria, claro, está presuponiendo que no hay. Pero si fuese tan fácil como presuponer que ya es necesaria, entonces ya no hay condiciones de excepción, todo el mundo argumentaría de ese modo. Y de hecho es todo lo contrario. Casi nadie argumenta de ese modo, precisamente porque hay un montón de contraejemplos en todos lados. Entonces acá les pido imaginación. Y la propuesta de Jesús es una buena. Podríamos ver si alguna de esas leyes no jala, o si hay algún caso en el que esas leyes no jalen. Entonces, ¿alguna idea? Atendiendo a lo de Tobar, ¿qué tal si metemos en las condiciones iniciales una condición inicial inconsistente? Algo como partículas cuánticas raras que hacen superposición. Entonces, parece que ya no hay determinismo. Y sigo cumpliendo con todo lo demás. Entonces, una posible condición de excepción sería cosas raras en las condiciones iniciales. No sé si está claro eso de las cosas raras en las condiciones iniciales. Pero meteríamos algo así, algún objeto no determinista, por cómo es. Entonces, esa sería una posible condición de excepción. Muy bien. Ahora tenemos ya afirmación, datos, garantía, respaldo, modelizadores, condiciones de excepción. Y ya tenemos completo el análisis. Voy a pasar. Ahora volviendo a la parte creativa. Pongamos que a ustedes de hecho les gusta ser libres o creer que son libres. Entonces este argumento pues no les gusta. Y o les es indiferente, pero les ha puesto a debatir en contra de esto. ¿Por dónde le pegamos? Como habíamos visto en sesiones pasadas, hay varios lugares donde les podemos pegar. Como este es un argumento de toda la vida, si logramos mostrar que alguna premisa es falsa, se nos cae. Como la conclusión es universal, si logramos dar un solo caso en el que no se cumpla, se nos cae. Como esto depende de esto, si logramos falsear eso, se cae. Y como eso a su vez depende de esta otra cosa, si logramos falsearla, se cae. Y estas de acá las podemos tomar como pistas. Esto nos sirvió como pista para saber qué hacer en este caso. Y estas nos sirven como pistas de cómo podríamos tirar garantía o respaldo. Entonces vuelvo a apelar a su imaginación.
nada van a aceptar el determinismo tan fácilmente, Alex. Gracias. Igual yo nada más iba a hacer prueba y error, no sé si Jesús ya tenía algo concreto. Eh, sí, no sé si, o sea, el primer dato, um, ¿cómo decirlo? Ah, no, el segundo dato. Esta determinación de los eventos en el mundo es incompatible con la libertad del hombre. No sé si jala un poco con la presuposición de que la ciencia que explica el mundo físico puede explicar también el mundo social. No sé si... Algo así, no sé cómo explicarlo. Como esa diferencia entre explicar el mundo de partículas y el mundo social de la libertad del hombre. ¿Qué opinas? Sí, hay muchas cosas supuestas acá. Lo que está suponiendo este argumento es un fisicalismo, que solo existen objetos físicos en el mundo. Entonces, eso también soporta un reduccionismo punk, como el que está haciendo en, en la premisa uno. Y en la premisa uno, pues es eso. Las leyes de la física no explican cada estado físico del universo. Está presuponiendo un fisicalismo. Entonces, solo existen cosas físicas en el universo. Y pues ya valió. La estrategia de Tovar es buena, pero ahorita la voy a explicar. No sé si saben qué son propiedades emergentes. Pero entonces, sí, la respuesta a Jesús es que no está haciendo distinción, está diciendo todo es físico. Pero Alex, ¿quieres especular? Sí, aventarme ahí a ver si sale algo. Mm, justo estaba pensando en algo similar, o sea, como, es que no recuerdo cómo se le llama eso, pero pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, ver las cosas desde otro punto de vista. Pero Entonces, historiador, Alex, esa es una pista. entonces lo que estaba pensando era, no, pues es que puedes verlo como fenómenos sociales, digo, puedes ver fenómenos sociales y decir, ah, pues es que en realidad no puedes explicar no sé, la conquista de Nueva España a través de las leyes de la física. Eh, aparte de que decir esto de condiciones iniciales no te lleva como así, ¿cómo se le llamaba eso? Una cadena como al infinito, así como de, ah, bueno, sí, a lo mejor, ¿no? No, porque hay un fundacionismo. Ah, ok. Bueno, Justo entonces, las condiciones iniciales serían como los cimientos. Y a partir de eso le metes leyes de la física como regla de generación, tú sale todo. Pero lo ok, podemos rastrear. Usted está jalando como de forma algorítmica. Tenemos una serie de ítems, un algoritmo que nos dice qué hacer y ya está. Si queremos como programadores revisar qué pasó en el algoritmo, pues podemos volver. Si queremos predecir qué va a pasar, pues checamos nuestras condiciones iniciales y el algoritmo. Entonces todo está determinado. Básicamente ese es el ujú, argumento. ya, pues sí, pues entonces mejor no me meto por ese lado. Y mi recomendación para los que no le saben a la física, pues mejor no se metan por ese lado. No es una lógica Este, de la física, pero sí. sí, un poquito de sentido común, supongo. Entonces, pues sí, pues tratar de verlo desde tu propia posición y mi posición es, o sea, es que mm, tú puedes explicar ciertos eventos, pero no puedes predecirlos, ¿no? Especialmente los eventos como, pues, históricos. No vas a saber qué es lo que va a pasar en el futuro, realmente, ¿no? No sé, no puedes explicar el conflicto Israel-Palestina a través de las leyes de la física, ¿no? Supongo Ajá. que Yo como podrías... defensor de este argumento, Dale, por dale. mi posición en clase, te preguntaría ¿por qué? Muy buena, ¿eh? Muy buena. A ver, ¿qué inventaría en ese momento? Bueno, pues, en lo que piensas, la estrategia de Tobar.
la mecánica no explica los periodos cognitivos. Ahorita vamos a ver un argumento sobre eso. Por eso digo que intento traer argumentos filosóficamente interesantes. Eso parece ser cierto, y que existen propiedades emergentes también parece ser cierto. ¿Qué diablos son las propiedades emergentes? Son cosas que no salen solo de la configuración inicial de un sistema y, digamos, las reglas de generación. O sea, son como contraejemplos a esto. Un ejemplo de fenómeno emergente, mucha gente dice que es la conciencia, todavía no es claro. Hay un argumento un poquito más adelante sobre eso, que nos dice, incluso sabiendo todo lo que se puede saber sobre neurociencia y sobre bioquímica y demás, no podemos saber la experiencia fenoménica de primera persona. O sea, no podemos saber, incluso si sé todo lo que se puede saber sobre el rojo, por ejemplo, cuál es su longitud de onda, cómo se refleja con los demás, cómo estas cosas impactan en mi retina y demás. Aún así no puedo saber cómo se siente ver rojo, porque no está ahí, no está en las condiciones iniciales, es una propiedad emergente de esto. Entonces sería un contraejemplo en el cual tengo un evento que no. Y esto está en el debate en filosofía de la ciencia sobre explicación. Hay gente que dice que se puede hacer reducciones y las reducciones son del estilo que hace Tobar. Hay diferentes niveles de explicación. El nivel más básico sería el de la física, luego le seguiría la química, luego la biología y luego psicología, por ejemplo. Y de ahí podríamos decir, bueno, la psicología la podemos reducir a biología, biología la podemos reducir a química y química la podemos reducir a física. Y los emergentistas, entre los que me incluyo, dicen, no, eso no se puede hacer. Hay cosas no triviales que no salen de eso, que es un poco lo que intentaba decir Alex también. No podemos explicar solo eso, hay otras cosas. La razón es esta. Las interacciones entre los individuos no son triviales y de ahí surgen cosas raras. Esto, como defensor de este argumento, ya te podría decir eso, no pasa nada, porque si sabes eso precisamente, es porque tenemos una ley que nos dice que eso es el caso, que las interacciones entre los individuos no son solo la suma de sus componentes y sus propiedades, sino que hay algo más. Entonces, sigue estando determinado. Que yo sepa el futuro no se sigue. Y tampoco se sigue que eso sea un problema. Solo estoy diciendo, está determinado. ¿Lo puedo conocer? No. Sé que está determinado, sí. Pero se puede atacar, como ya hemos visto. Este contraargumento que he hecho es muy tonto además. Entonces se puede contraatacar por todos lados. Pero bueno, antes de que pierdan toda esperanza en su libertad. Y si no hay más estrategias, cambiamos de argumento. Ya, es que ahí es un debate que conozco porque me he peleado mucho. Siempre está ese mangazo de... Sí, claro, la alteridad es como este caso en el que no sabemos, pero eso no implica que esté determinado. O sea, puede haber alguna ley que aún no conozcamos que de hecho dice esto, solo que pues no la hemos conocido. No tenemos aún una imagen completa de la física. En cuanto la tengamos, todos los fenómenos tendrán una explicación, incluso los casos de aleatoriedad. Pero todavía no está. Pero es un argumento de la ignorancia. Así es. Yo estoy con ustedes. El que sigue. Esto está divertido. Es un argumento en contra de creer en la existencia del paraíso, por reducción al absurdo. O si lo quieren ver como en forma positiva, es un argumento a favor de desear la muerte de todos. Pueden ver como les parezca mejor. Y este dice, si creemos en la existencia del paraíso, entonces estamos comprometidos con que nuestra estancia en el paraíso es mejor que la vida terrenal.
Pero si estamos comprometidos con que nuestra estancia en el paraíso es mejor que la vida terrenal, entonces debemos aceptar que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Pero si aceptamos esto último, parece racional desear la muerte de todos. Por lo tanto, si creemos en la existencia del paraíso, tengo una rata ahí, parece racional desear la muerte de todos. No, no es del estilo, ¿cómo sabemos que los fueron los aliens? No. O sea, casi. Sí es como un mecanismo de fuerza oculta, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo también hablaba del anterior. Pero bueno, vamos a analizar este argumento. ¿Qué nos quiere probar este señor? Uno de mis profes de lógica. Cristian se llama. ¿Qué nos quiere probar Cristian en este argumento? ¿Cuál es su afirmación, su conclusión? Es racional desear la muerte de todos. Ah, has elegido el camino de la muerte, Alex. Pero la otra opción era la negativa, ¿no? No es racional creer en la existencia del paraíso y aquí está la prueba del absurdo, pero vamos con el camino divertido. Racional desear la muerte de todos. Datos. ¿Qué nos quiere probar? Acuérdense que no valen los contrafácticos. Es que parece que son puros contrafácticos. Así es. Entonces, ¿qué pasa acá? Apelo a sus intuiciones porque no les he dicho qué pasa acá. Una pista es, bueno, quizá no es tan pista. Es en dónde estaba Tulmin, ¿no? Creía Tulmin. No, creo que no ese es el argumento. Te ayudaría mucho que tengas un micrófono. Debe haber condiciones para acceder al paraíso. Ajá, pero ¿cómo se relaciona con el argumento? Ya, pero eso no va en contra del argumento, porque no está diciendo nada sobre acceder al cielo. Ya veo por dónde vas, y eso tiene sentido. Pero no necesariamente porque no es suicidio. O sea, sí veo cuál es la estrategia y creo que puede ser una buena estrategia, pero no es tan contundente para tirarla. O sea, creo que un pequeño parche la salva. Así como si estoy dispuesto, estilo utilitarista. O sea, me voy a morir yo por estar teniendo estos malos pensamientos, ir al infierno, o por qué sé yo, tirar, activar el botón atómico y destruir el planeta. Estoy cometiendo un genocidio en masa, pero las demás personas inocentes se van a ir al paraíso y va a ser mejor para ellos. Entonces, es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. No, es que Alex eligió el camino de la muerte, ¿no? El argumento es al revés. El argumento no es hay que desear la muerte de todos. El argumento es no es racional creer en la existencia del paraíso. Porque si eso fuera racional, entonces es racional también desear la muerte de todos. Y eso nos es súper contraintuitivo. Y nos vuelve Hitlers. Como aclaración, porque esto está siendo grabado y no quiero que me funen.
todas las defensas que estoy haciendo de los argumentos son en mi posición de profesor que está intentando defender los argumentos que presiona. No quiero cometer genocidios, ni estoy a favor de ellos. Entonces, Tulmin. Tulmin estaba en una época en la filosofía en la que no les gustaban los argumentos hipotéticos, estilos metafísicos. A mí que me importa, tenemos que conectar esto con la ciencia. Era alumno de Wittgenstein, ya les digo, pero del segundo, el que es pragmatista, apela a la naturalización. Entonces, entraría este tipo de argumentos entre los argumentos de los que no tienen sentido. Porque no hay ninguna conexión con el mundo, ninguna conexión práctica con el mundo. Pero aún así nos queremos pelear. Y parece que es decir nada más, no tiene sentido hablar de eso. No es una buena estrategia si nos queremos pelear. Queremos conflicto. Entonces, hemos visto aquí un caso en el que el modelo de Tulvin no aplica. Pero aún aplican nuestras leyes de la lógica de toda la vida. Tenemos la afirmación. Voy a poner las dos porque no quiero otras cosas. Es racional desear la muerte de todos o no es racional. Lo voy a poner como disyunción. O no es racional creer en el paraíso. ¿Recuerdan cómo jala la reducción al absurdo? ¿Y por qué esto es una reducción al absurdo? Les expliqué que es una reducción al absurdo. Que quita muchas cosas formales. Esto no es súper formal, pero semi. Te las explico velozmente de forma informal. Una reducción al absurdo en lógica y en mates es una maniobra de contraargumentación en la que suponemos que algo es verdadero. Eso nos lleva a consecuencias no deseables y o a contradicciones. Y como no nos gustan las contradicciones, entonces decimos que eso es falso, que lo que habíamos presupuesto que era verdadero, pues es falso, que nos ha llevado a cosas muy raras. Y esto es lo que está haciendo acá. A nivel formal hay otras cosas que jalan, pero aquí no. Entonces, aquí lo que está haciendo Cristian es, bueno, supongamos que existe el paraíso. Démoselo por hecho, existe el paraíso. Ahora, si creemos que esto, entonces nos va a llevar a esto y sigue haciendo la hipotización hasta que llegamos a una consecuencia indeseable. Si creemos en la existencia del paraíso, parece racional desear la muerte de todos. Como eso nos parece rarísimo, entonces negamos lo que hemos presupuesto. Jesús. Bueno, quizá para falsearlo podría em, falsear alguno de los consecuentes del condicional. Por ejemplo, esa parte de debemos aceptar que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Decir que es falso. O no sé si me estoy yendo por otra parte. Sí, solo que es un condicional. Entonces, tendrías que, además de probar que eso es falso, que lo anterior es verdadero. Oh, es cierto. Es decir, que de hecho estamos comprometidos con que nuestra estancia en el paraíso es mejor que la vida terrenal, que eso es verdadero, pero que lo que sigue es falso. Eso vuelve falso el condicional. Por Ok. quitarlo de verdad del condicional. Y sí, sí se puede. Entonces, premisas. Dado que no hay datos. Vale, que esto era nuestro analista de cabecera. Premisas. Hola. La primera. Espera. Una, dos, tres. Tres premisas. Sí, creemos en la existencia del paraíso, entonces estamos comprometidos. ¿Sí sigo? Dale. Ok. Estamos comprometidos con que nuestra estancia en el paraíso es mejor que la vida terrenal. Sí,
lo que acabo de decir, entonces debemos aceptar que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Sí, aceptamos que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Parece racional desear la muerte de todos. Por lo tanto, bueno, y eso ya sería la conclusión, perdón. Ah, y hay una premisa oculta. Es la que permite que jale todo. La que nos puede, por modus ponens, hacer que todo jale. Y es que creemos en la existencia del paraíso. Suponiendo porque es conocimiento general, pero ahí está esa premisa oculta. Creemos en la existencia del paraíso. Esa sería premisa 1. Les voy a pasar acá. ¿Qué pasa? Muy bien, tenemos esa conclusión. Es racional creer, desear la muerte de todos, o no es racional creer en la existencia del paraíso. Esa es nuestra conclusión. Datos no tenemos, pero sí tenemos premisas. Entonces, no estamos en el módulo de Turing, estamos de nuevo en nuestra amiga la lógica. Solo lo quiero borrar porque sí lo necesito. Vale, sí. Entonces tenemos premisas. Si creemos en la existencia del paraíso, entonces estamos comprometidos con que nuestra estancia en el paraíso es mejor que la vida terrenal. Si estamos comprometidos con eso, entonces debemos aceptar que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Si aceptamos eso último, parece racional desear la muerte de todos. Por tanto, si creemos en la existencia del paraíso, parece racional desear la muerte de todos. Como de hecho creemos en la existencia del paraíso, por tanto, parece racional desear la muerte de todos. O si esto es una prueba por reducción al absurdo, no es racional creer en la existencia del paraíso. Como les contaba, es un argumento de mi profe de lógica y es un argumento que está explotando la deducción. Y esto sí lo vimos. ¿Identifican la estrategia? Está haciendo una cadenita. Y se acuerdan del modus ponens y de la transitividad. Transitividad de la causa. Si algo causa una cosa y esta otra cosa causa otra cosa, entonces la primera es la causa de la última. Eso es lo que está haciendo acá. Estamos esto en la base, esto nos implica esto otro, pero eso otro a su vez nos implica esta otra cosa, pero esta otra cosa a su vez nos implica esta otra cosa. Por lo tanto, esta que inició todo nos implica esta otra. Como además tenemos el antecedente, sacamos por modus ponens el consecuente. Y todo está jalando bien. Entonces el modelizador es necesario, porque es un argumento deductivamente válido. ¿Todo claro? Condiciones de excepción, pues no hay. Es un argumento deductivamente válido. Entonces, como ya vimos, argumentos deductivamente válidos, ya deberían de saber qué hacer en estos casos, o qué deberíamos de hacer en estos casos. Hay dos opciones, o atacarlos o abandonar toda esperanza. ¿Y por cuál serían ustedes? Si se van por la vía del ataque, ¿cómo diablos podemos atacar argumentos deductivamente válidos? La verdad de las premisas. Exacto. Mostrar que alguna premisa es falsa. Si tiramos alguna premisa de estas, entonces se cae todo. Si no, ya valió trenza. Estamos forzados a aceptar la conclusión. Jesús nos daba una estrategia de falsear algún condicional. Y eso es cierto. Si lo queremos falsear lógicamente, tenemos que probar que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Podemos hacer eso en alguno de estos?
Otra cosa que también habíamos visto es que hay cosas de semántica en las cuales nos podemos pelear. Si hay términos vagos que interpretados de algún modo hacen que jale el argumento, pero interpretados de otro hacen que se caiga, podemos atacar ahí. Las peleas por las definiciones no es trivial. Sí, claro. Jesús. Mm, quizá el concepto de existencia, o sea, yo puedo entender por existencia física, o sea, algo que puedo tocar, o una existencia de un concepto mental. O sea, puedo decir que creo en el paraíso, pero mentalmente no, que esté físicamente. Algo así. Ya, como un concepto abstracto, Sí. no de re. Es una estrategia, es complicada. A ver, a Tuart se le ocurrió una refutación basada en sus premisas. Otra reducción al absurdo para una reducción al absurdo. Me gusta. Échale. Va, lo que Tobar escribe el argumento. Les cuento. Hay términos que pueden ser vagos durante su argumento y que está utilizando de forma indiscriminada. Como racional, es central. ¿Qué estamos entendiendo por racional? Puede ser importante a la hora de definir el debate. Si tomamos otra definición de racionalidad que no acepte, por ejemplo, desear la muerte de todos, que sea incompatible con esto, tendríamos que esta parte es falsa. Y si esto de acá es verdadero, aquí se para el argumento, porque aquí llegamos a una premisa falsa. O lo mismo acá. Y otra es esta. Es otro término vago. No está claro qué diablo está entendiendo por ser mejor que. Si tomamos una acepción de mejor que no acepte que morir es mejor que cualquier cosa, entonces se cae todo también. Déjame ver leer la refutación de Tobar. Si hacemos que más gente entre al paraíso, entonces al morir todos tendría el abasto de almas al paraíso. Siempre lo estoy leyendo, güey. Eh, pero porque eso sería un problema. Soy muy malo en teología cristiana. ¡Ajá! Ahí estás utilizando de nuevo ese término vago. Ser mejor que. De nuevo, esos dos términos vagos, racional, mejor, son centrales en el argumento. Nos podemos pelear ahí. Si tomamos como Tobar, que es mejor que nazca gente y eso hace, por tanto, que la producción, un argumento muy capitalista, que la producción de almas se siga alimentando en el cielo, y eso es mejor. La producción es mejor que el cese de producción. Entonces, jala. Este argumento ya no jala y jala es de Tobar. Sí, sí, sí. Entonces, si en cambio tenemos un argumento como el de Christian, que dice, no, no, es mejor que cese todo, estilo Sócrates, ¿se acuerdan que habíamos visto ese argumento de Sócrates? Entonces, ya no jala. Definamos por ser mejor que es importante. Entonces, la semántica también es importante y es otro punto de ataque. ¿Dudas en este? Sí, sí. Hasta por nacer ya estás chambeando para llevar todo el mansión. No. Muy bien, vamos a ver el último, que es el que les contaba sobre el fisicalismo. Y es muy largo, les tengo que advertir. Pero es un experimento mental. Un experimento mental además muy famoso y que me gusta mucho. Argumento contra el fisicalismo. El fisicalismo es lo que les contaba antes. Todos los fenómenos son fenómenos físicos, por lo tanto,
una física completa en la que tengamos todas las leyes de la física, nos va a permitir explicar todos y cada uno de los fenómenos del mundo. Y en filosofía solemos hacer muchos experimentos mentales. Experimentos mentales son escenarios hipotéticos en los cuales intentamos despertar ciertas intuiciones. Son hipotéticos, pero son posibles. Pueden ser muy raros, como el de los zombies filosóficos, las tierras gemelas y demás. Hay experimentos mentales muy raros, pero son posibles. Nos gusta jugar con la lógica. Dado que esto es posible y las conclusiones, lo iba a meter, pero es más sofisticado. Se los cuento ahorita. Y las intuiciones que están esperando son generales. Si tenemos, aunque sea un solo caso posible en el que eso no se cumple, se cae, por lo que ya hemos visto de las reglas de deducción. Entonces, pensemos en Mary, la supercientífica. Dice, Mary es una brillante neurocientífica que conoce todos los hechos relevantes acerca de la física del color y de la neurofisiología de la visión. Ha leído acerca de estos temas en páginas en blanco y negro. Pero ella ha vivido a lo largo de toda su existencia confinada en una habitación en la que solo existen las tonalidades del gris, el blanco y el negro. No obstante todo su conocimiento teórico, ella nunca ha experimentado la visión de los colores. Algo sucederá cuando salga por primera vez de su habitación. Mientras tanto, ella no sabe cómo es ver colores. Y este ejemplo implica la tesis que afirma que una persona es capaz de conocer todos los hechos físicos del mundo actual y ser ignorante de ciertos hechos pertenecientes al aspecto subjetivo de la conciencia. Por ejemplo, los hechos concernientes al carácter cualitativo de la visión de los colores. Cómo se siente ver el rojo, por ejemplo. Así que debe de haber hechos que posiblemente puedan ser conocidos, pero que no son hechos físicos. Pero si hay hechos que no son físicos, la tesis que afirma que todos los hechos son físicos es falsa. ¿Qué les parece este argumento? ¿Se abandona, los abandonar su cientificismo? Entonces ser dualistas. Lo estoy procesando. Jeje. Sí. Sí nos quedan más razones, Alex. Ay, ya. Yo creí que ibas a hablar de este. Pero casi. Son filosóficos, es un poquito diferente. Pero les cuento ahorita para no distraerlos. Mm, es posible. Es que está muy extraño esta cosa. Ay, Dios mío. Ahora vamos a empezar a analizarlo, Ok, ok. ya que quede más claro. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el fisicalismo es falso, ¿no? Ujú. El fisicalismo es falso, o como la parafraseó Tobar, es lo mismo. No todos los hechos son físicos. Vamos a quedarnos con eso porque es un poco más claro. No todos los hechos son físicos. Al final, la tesis que afirma que todos los hechos son físicos es falso. El fisicalismo es falso. ¿Qué me dices?
Una, está jalando como premisa 1 toda. Es el ejemplo de Mary. Lo está retomando. Hay cosas que no son argumentos, pero pueden jalar como. Ejemplo de Mary puede ser verdadero o falso en lógica. De hecho, no puede ser verdadero o falso porque es hipotético. Jesús. Bueno, antes de que pares a la otra página, quizá la garantía sería si hay hechos físicos, si hay hechos que no son físicos, entonces la tesis que afirma y eso, pues, Ajá. ok. Si hay hechos no físicos, el fisicalismo es falso. Más bien, de si hay, es si es posible. Siempre que haya hechos no físicos, el fisicalismo es falso. Y deja pasar a la previa. Acá. ¿Qué pasa acá, Alex? O Jesús, no me acuerdo quién me preguntó o me pidió que pasara a la página previa. Fuiste tú, Alex, que pones cara rara. Perdón, pensé que me estabas preguntando por otra cosa del chat. No, no. Toda la primera premisa es todo lo relativo a Mari. O sea, Sí, todo esto diapositiva es la premisa 1, ah, ya, ya, ya. que es el ejemplo que está intentando despertar la intuición. Ok, entonces ahora sí podemos pasar. Sí, sí está claro cómo está jalando este, ¿no? Este ejemplo es, supongamos que todo lo que está diciendo el fisicalismo es verdadero. Y te presento un caso en el que es posible que esté jalando mal. Este es un contraejemplo. Muy bien. Entonces tenemos como uno el ejemplo de Mary. Y luego tenemos como premisa 1 hasta el punto y coma. La premisa 2, perdón. Si el ejemplo de Mary implica, ejemplo Mary implica, pues, ¿qué estoy haciendo? Ya veo que hice. Fue mi culpa por perezoso. Paso hechos físicos. Pues la comisión no podría ser un hecho físico para explicar la mente y fisiología. Eso es muy raro. Si puedes traer el micrófono, Toban. Igual ya que ahí te toca hablar. Entonces si lo puedes conseguir para que nos expliques eso y demás. Alex. Ahorita estamos analizando o sí estamos como intentando hacer prueba y error de modos de ataque. Analizando para Ok, que sea más claro por dónde pegarle. ok. Y esta parte de los hechos concernientes al carácter cualitativo de la visión de colores, ¿eso no es una premisa? ¿Premisa? Em, ¿O es bueno, parte de los dos? Sí, es parte de la 2. perdón por haber interrumpido, es que salí y volví a entrar. Sí, continúa, Alejandro. No, esa era mi pregunta nada más. Sí, es parte de la 2. Entonces el ejemplo de Mary implica que se pueden conocer todos los aspectos físicos del mundo y desconocer algo. Solo la conciencia y el carácter de primera persona. Así que debe de haber hechos que posiblemente puedan ser conocidos, pero no son físicos. No les confunda ese debe de haber hechos,
Más bien, eso no es posible. No tiene suficiente fuerza. Está sobreimpactando, como ya nos decía Tobar. Es posible que existan hechos que podemos conocer y no son físicos, como la conciencia. Pero, si esto es el caso, si 3, entonces fisicalismo es falso. Como Yo te tenemos decía esto, que si ¿vale? no Ajá. pudiéramos jugar con la definición de hechos físicos, porque, por ejemplo, ahí habla de que, por ejemplo, no puedes, el carácter cualitativo de la visión de colores, pero esa cosa del carácter cualitativo de la visión de colores es una interpretación cognitiva. Sí. Entonces, podríamos referirnos a que esa interpretación cognitiva la podemos explicar mediante, por ejemplo, anatomía o fisiología, ¿no? Podemos saber de qué color ven otros animales sin ser esos animales, nada más viendo eh, pues, la anatomía de sus ojos, ¿no? Entonces puede que, mm, digamos que esto lo veamos como procesamiento de la información, y el procesamiento de la información es, pues, no sé cómo definirlo, digamos que como un circuito, por decirlo de esa manera, ¿no? Como algoritmos llevados a cabo por neuronas, ¿no? Entonces podemos aceptar que hay propiedades emergentes no explicables mediante la física, pero sí es un hecho físico que está sucediendo en el cual pues hay un procesamiento de información, se reciben fotones, hay potenciales de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, lo que estás diciendo es, la conciencia es un hecho físico. Básicamente. Vale. O está instanciada. Decir que es un hecho físico está más difícil, pero sí que está instanciada por un hecho físico. Por ejemplo, eso de que sea una propiedad emergente de patrones de actividad en ciertas regiones. O cierta frecuencia de onda que surge de interacción en ciertas regiones. Sí, Es que, por se ejemplo, puede. no sé si sea lo mismo, pero no sé si has oído alguna vez eso de si un árbol se cae en un bosque donde nadie lo oye, igual hay ruido, No, no es pues lo mismo. claro que hay ruido. No sé si sea el mismo razonamiento, pero no porque tú no puedas reconocer cierta experiencia cognitiva significa que no es un hecho físico, no sé si me explico. Sí, pero no, no es lo mismo. Es más sofisticado que Berkeley. Lo que está diciendo acá el ejemplo de Mary es que, ah, ¿cómo decirlo? Sí, en el estudio de conciencia hay varias excepciones de conciencia. Sobre lo que está peleando acá, bueno, varios tipos de conciencia, es sobre lo que se conoce como experiencia fenoménica de primera persona, que es ese justo el carácter subjetivo, como la película que nos aparece cuando. El ejemplo que daba Tobar, y también en ciencias cognitivas solemos distinguir entre cognición y conciencia, donde cognición es, siguiendo la analogía que es muy usada en ciencias cognitivas, es más o menos como el hardware, cómo se conectan los circuitos y procesamos información para poder hacer diferentes tareas, como resolver problemas, percibir y demás. Entonces, parece que podemos, lo que está intentando explotar este argumento es decir, parece que podemos explicar toda la parte hardware, conocerlo todo, y aún así haya un fenómeno que se nos escapa, que es la experiencia fenoménica de primera persona. Podemos incluso explicar otros tipos de conciencia, como conciencia de acceso, por ejemplo, que es, creo, la que está refiriendo Tobar, que tengamos información disponible para el reporte y para otras tareas cognitivas. Pero el cómo se siente ver el rojo, parece que no, que esta experiencia fenoménica de primera persona no podemos. La estrategia de Tobar es buena, es decir, bueno, parece que sí podemos explicarla de forma física. Podemos decir que incluso la experiencia fenoménica de primera persona está instanciada en propiedades físicas. Requeriría más datos porque es un
debate un poco técnico. Pero sí, es una buena estrategia. Si logramos hacer eso, jala. Supongamos que no nos queremos poner muy técnicos, no somos neurocientíficos ni científicos cognitivos. ¿Cómo le hacemos acá? Vamos a buscar nuestras pistas. Movilizador, necesidad. No hay. Respaldo. ¿Cuál es el respaldo de esta garantía? Es tramposa también. Bueno, lo conocen. Pero es el principio de no contradicción. A es verdadero o A es falso. No se puede ser las dos. Entonces nos podemos pelear acá. Se ha hecho. Existen las lógicas no clásicas que no aceptan el principio de no contradicción. Hay eventos físicos que parece que son contradictorios y que nos jalaban antes para hacer cosas raras. Entonces podríamos tirar esto. Si tiramos el principio de no contradicción, tiramos todo al carajo porque entonces la garantía ya no se sostiene. Sí, parece que el principio de no contradicción es bastante intuitivo y bastante difícil de tirar y no queremos hacer eso. Entonces podríamos tirar la garantía. Como también parece que esto está apoyado por esto y es complicado tirarla, podríamos ver alguna excepción. Decir, no, esa garantía no es universal. Es posible que haya hechos físicos o aceptarla, pero decir que esto de acá, como hacía Tobar, está describiendo un fenómeno físico. Y entonces no hay pez, porque entonces la garantía no es relevante. Ya sería la otra estrategia. Si esa garantía no es relevante, porque de hecho no estás hablando de un fenómeno no físico. Sigues hablando de fenómenos físicos. Entonces está bien que uses eso como garantía, pero no me estás ligando tus premisas con tu conclusión. No se sigue porque estás hablando de fenómenos físicos. Y entonces, no jala este argumento. Buenas dudas. La filosofía de las ciencias cognitivas es una área muy bonita. Somos muy poquitos. Si quieren, vengan. No sé por qué hago eso. Parezco un imbécil, pero ahí está. Muy bien. Entonces, para la siguiente sesión, si ya no hay dudas, les voy a pedir que me hagan un argumento sobre algún tema que les interese o no. Puede ser que tengan una tarea en la que tengan que hacer algún argumento y pues lo analizan con el módulo de Toulmin y ya. Pero quiero que me hagan un argumento y que lo armen según el modelo. Esto es con dos motivaciones. Una, entender yo que lo han entendido. Y dos, que si hay alguna cosa que no esté clara, como lo estoy obligando a hacer algo que lo presupone, pues lo relean y les quede más claro. Entonces háganlo. El modelo de Toulmin es muy importante y además les puede ser muy útil. Y a partir de la siguiente semana vamos a empezar con falacias. Es el último bloque del curso. Entonces de aquí al final, falacias a lo loco. Y hay que leer ese capítulo. El capítulo 2 del texto de Comensaña, que se llama Lógica Informal, Falacias y Argumentos Filosóficos, y está en el Drive. Y ya, Tobar tenía un anuncio. Sí, tengo dos cosas. Ok, son dos cosas. La primera, ya ven que les mandé al grupo de la sociedad de debate la propuesta de CEMUD, o sea, del campeonato mundial de debate en español.